La plática de hoy se llama Tips de redes en Sistema Azure. Realmente es en todo el tipo de redes, puede funcionar en cualquier tipo de sistema, pero bueno, esto está implementado mucho hacia Azure y Dante, ¿no? Básicamente. Em, Déjenme ver por qué no cambia. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver qué es una red. Ya pues saber el concepto, ¿no? Porque, bueno, decimos red y para nosotros la palabra red es, pues conectar equipos. Sí, básicamente es eso. Pero, ¿qué es una red? O sea, hay varios tipos de redes, nos vamos a enfocar en tres y básicamente en uno, pero pues saber el concepto de una red, ¿no? Los componentes de una red, o sea, cómo se compone una red, qué son los dispositivos de gestión, eh, no sabemos luego qué es un dispositivo de gestión, pero todo el tiempo estamos hablando de ellos. Entonces, saber qué es un dispositivo de gestión, qué es el direccionamiento IP, eso luego lo damos como por entendido de que el equipo lo hace solito y de cierta manera a veces sí, pero cae en un amplio concepto, ¿no? Y hay muchas maneras de trabajarlo. Y por último, unas pequeñas recomendaciones que yo les doy, que he visto tanto como errores como igual en cuanto a concepto para que podamos trabajar mejor, ¿no? Mi nombre es Pravda Garza, yo soy desarrollo de mercado y especialista de producto para Shure México. Ya la mayoría, si no es que todos aquí me conocen. Y bueno, pues ahora sí que vamos a empezar con qué es una red, ¿va? Una red es un sistema ya sabemos que se compone de muchos dispositivos. O sea, si yo tengo un solo aparato, bueno, pues es un aparato. Si yo tengo dos, pues es una conexión entre dos dispositivos, pero cuando ya son más, ¿sí? Ya empieza a haber un sistema, es como las bocinas. Cuando tenemos una bocina, pues nada más tienes un altavoz y ya. Pero cuando empiezas a tener un altavoz, otro altavoz, con su cableado, con su amplificador, con esto, todo eso se llama sistema. Entonces, ya tienes un sistema de audio. Es lo mismo, una red, perdón, es un sistema de dispositivos que se interconectan entre sí. Un ejemplo, una computadora con el router, con una impresora, con otra computadora, con mi teléfono, todo eso es una red. ¿Por qué? Porque son muchos dispositivos que entre sí están conectados de una u otra manera. Entonces, para que tengamos bien el concepto de qué es una red, ¿no? O sea, no nada más es una consola y los módulos de entrada y salida, sino que es eso, más equipos y todo crea una red, ¿no? Hay dos tipos de roles dentro de una red. ¿Qué son los roles? Es cómo funciona, o dos personas, llamémoslo así, dos personas básicas, dos formas de trabajar básicas en una red. La primera es un emisor y la segunda es un receptor. Todos los equipos pueden ser emisores, o la mayoría de los equipos pueden ser emisores en un momento, y en todos los equipos en un momento podrían ser receptores. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo tengo una computadora que está pidiendo información, entonces está emitiendo una solicitud de información, y hay muchas otras computadoras que podrían llamarse servidores que están recibiendo esa información. Una vez que recibe la información y la petición de información, pues una de ellas va a emitir una respuesta, y ahora mi computador se vuelve en un receptor de esa información. Por aquí tengo una pregunta. Me veo doble. Ahí está. Muchas gracias, Gerardo. Es que estaba viendo la pantallita en donde me veo. Ahí ya se debe de ver normal, ¿no? Si estoy en lo correcto. Ahorita ya me ves bien. Eso. Muchas gracias, Gerardo. Y bueno, sigamos en qué onda, cómo funciona esto de emisor y receptor. Entonces, espero que quede claro. O sea, en algún momento mi computador puede estar eh, solicitando o emitiendo un request, estar pidiendo una solicitud de información, y en otro momento puede estar recibiéndola, ¿no? Entonces,
Esos son los dos roles. Emisor, el que emite una información, y receptor, el que recibe una información o datos, ¿no? Si lo queremos ver así muy, muy técnico. Ahora, eh, hay dos tipos de dispositivos, ya de dispositivos, que están hechos para funcionar en una red. Unos son los que gestionan y otros son los que están conectados, están hechos, o sea, están fabricados para conectarse a una red y para hacerla, para utilizarla, ¿ok? Los dispositivos que están hechos para gestionar la red son todos aquellos que van a administrarla, van a ver cómo son los mejores caminos por donde los datos o sí, el flujo de datos puede funcionar mejor, cómo encaminar esas rutas, pueden decir, ¿sabes qué? La computadora uno con la computadora 2 son con lo que quieren hablar, entonces no ando metiendo a mayores computadoras a pesar de que haya más redes, por poner un caso en equipos de audio, nosotros podemos tener eh, una, una, eh, un switcher que es el que gestiona la red, y ese switcher decir, ¿sabes qué? Tú tienes un accent digital que está transmitiendo información y la quiere mandar a la consola uno. Tal vez puedo tener yo dos, tres consolas en la misma red, pero solamente quiero mandar información a la consola uno. Entonces, él se va a encargar de mandarle esa información a la consola uno sin tener que estar mandando datos a las demás. Obviamente ahí ya también entra el parcheo y muchas otras cosas, pero eh, en cuanto a la red, en cuanto al túnel por donde van los datos, se va a encargar de que sea de un punto a otro punto, ¿ok? Espero que quede claro esa parte, que son los equipos que gestionan. Y ahora los equipos que están hechos para conectarse a la red, pues simple y sencillamente véanlo de esta manera. Los que están hechos para conectarse a la red podrían ser nuestras computadoras, podrían ser nuestros propios celulares, ¿ok? ¿A qué voy con esto? Mi computadora aquí en la casa de todos ustedes, tengo un router, ¿ok? Ese es un dispositivo para gestionar una red, él es el que se va a encargar de administrarla. Mi computadora se conecta a ese router, es un dispositivo que está hecho para conectarse a una red. Mi celular, este celular, está hecho para conectarse a una red vía inalámbrico o como sea, pero está hecho para conectarse ¿a quién? Pues al router. Eh, si yo tengo otra computadora, se va a conectar eh, a, a la, a la red igual por medio de ese router. Entonces el router es el que se va a estar encargando tal cual de administrar esa red. Y los dispositivos para conectarse, computadoras, teléfonos, tablets, televisiones y demás, ¿no? Yéndonos al mundo del audio, pues tenemos dispositivos para gestionar, que son los propios switchers de los que siempre hablamos, y tenemos los que están hechos para utilizar la red. Consolas, micrófonos, por ejemplo, ¿no? Amplificadores que también van por Dante, por ejemplo, ¿no? Todos esos equipos están hechos para ser conectados a la red, para utilizar la red, y un switcher o dos switchers van a estar administrando esa red para que no haya problemas y todos se puedan ver y entender entre sí. Espero que vayamos bien aquí. Ahora, existen dos roles, o sea, dos formas de ser en general, ¿no? Dos maneras de operar. La primera es cliente-servidor y la segunda se llama punto a punto. Cliente-servidor, esa palabra tal vez lo hemos escuchado, o tal vez hemos escuchado mucho la palabra servidor, eh, pero para no hacernos tantas bolas, un servidor es todo aquel que tiene el conocimiento de algo o tiene la respuesta a algo. Y el cliente es el que va a pedirle información a ese servidor. Les voy a poner el ejemplo más clásico, ¿no? Yo tengo mi computadora ahorita, pero si no estuviera conectada a internet, no tuviera nada y yo abro mi buscador, pongo en el Firefox, pongo, no sé, shure.com. La computadora no va a saber qué hacer, porque ella va a mandar, va a emitir una solicitud de información, pero pues no va a encontrar a nadie, no va a haber un servidor, no va a haber nada, y pues nunca va a tener
una respuesta, ¿ok? Ahora, si yo estuviera en una red conectado, esta computadora manda la petición a un servidor, en donde en ese servidor está ya toda la información cargada de la página de Shure, por ejemplo. Entonces, ese servidor me manda la información diciendo, ah, sí, aquí está toda la información de Shure, ¿qué quieres saber? Entonces, ya en mi computadora yo voy a escribir qué quiero, va a ir al servidor y me regresa la información. Entonces, ese es el primer rol, de un cliente a un servidor. El servidor es el que tiene toda la información y se la manda al cliente. Y el segundo rol es punto a punto, que así es como normalmente trabajamos nosotros en audio, cuando te conectas de un dispositivo a otro dispositivo. Un dispositivo que tiene información, solicita información a otro dispositivo que también tiene información y se le regresa al dispositivo original, ¿ok? Un ejemplo que me gusta mucho dárselo es, por ejemplo, cuando nos llegamos a conectar bueno, ya no existen, pero antes estaba Napster, estaba Ares, todo ese tipo de software para descargar virus, perdón, para descargar música. Entonces tú te conectabas a Napster, tú decías, ¿sabes qué, Napster? Pues a mí me gusta la canción X, una canción, la ponías y Napster buscaba cuántas computadoras estaban conectadas y cuántas computadoras tenían la misma canción con la misma resolución. Entonces, te decía, oye, hay 5 computadoras conectadas. ¿De qué computadora quieres bajar la canción? Entonces tú le decías, quiero bajarla de la computadora uno. Entonces, tú te conectabas directamente a la computadora uno, o sea, no te conectabas a un servidor como ahora, lo que es todo el rollo del streaming como Spotify, que tú te conectas a un servidor en donde está toda la información y ese servidor te manda la canción. Antes no, antes tú te conectabas a la computadora de X persona y bajabas la canción de esa persona. Si esa persona se llegaba a desconectar, la canción se quedaba truncada, se quedaba mocha. Entonces Napster te decía, oye, ya se desconectó el usuario de la computadora uno, tienes la computadora 2, 3 y 4 y 5 para bajar esa canción. ¿Quieres seguir la descarga? Bajo la canción, continúo la descarga desde otra computadora. Entonces tú ya le dices que sí, entonces ya se conectaba a la computadora 2 o 3 o 4 y de ahí empezaba a bajar o a continuar la descarga. ¿Ok? Entonces, espero que quede más o menos claro cómo funciona el cliente servidor y cómo funciona una red de punto a punto, ¿no? O cuáles son los roles, más bien dicho. Y las principales redes, repito, hay muchas redes, pero las principales redes es PAN, LAN, VLAN y WLAN. ¿Qué significan? PAN es Personal Area Network, o sea, es una red de área personal, o sea, una red personal, se utiliza solamente para puros dispositivos entre sí y es muy personal, no es una red local. La LAN es una red de área local, esa se utiliza para pues, empresas pequeñas o cosas pequeñas. Digo, pequeñas pueden haber muchos equipos, no quiere decir que sean 5 o 6, o sea, podrían ser muchísimo más, pero son áreas locales, digo, redes locales, no son que anden viajando de un lado para otro, ¿no? Eso es local. Puede vivir en una empresa pequeña, cosas por el estilo. Hay otras que son más grandes, que es, por ejemplo, CAN, que no la puse ahí, que es Campus Area Network, funciona como si fueran muchas LANs, o sea, muchas redes locales interconectadas entre sí, y esas redes funcionan como un todo, ¿no? Entonces es una red de campus para ya universidades, cosas muy, pero muy grandes, ¿no? Entonces, por eso no las menciono de más, pero existen redes de ese tipo. Entonces, las redes locales, las LAN, son las redes que son pequeñas. De hecho, si nosotros abrimos nuestras computadoras o vemos manuales, en general vamos a ver que hablan sobre LAN, ¿ok? Sobre áreas, redes de área local. Existen las VLAN. Las VLAN son básicamente lo mismo que las LAN a secas, pero la V quiere decir virtual. Entonces es una red virtual local. ¿Para qué o cómo funciona esto? Ahorita lo vamos a ver.
Y existen las WLAN, que las WLAN es básicamente lo mismo que una LAN, pero de manera inalámbrica. Este, Aquí vamos a ver cómo están. Entonces, como les decía, la red local o Local Area Network se limita o está construida para áreas pequeñas, ¿no? Para empresas pequeñas, para nosotros, por ejemplo, que estamos haciendo una red de audio, pues estás hablando de una consola de tal vez 2 módulos, 4 módulos tal vez, no sé, 10 receptores inalámbricos, 20, o sea, pero vean la cantidad, o sea, no suele pasar de 100, de 200 equipos. O sea, son pocos realmente, entonces son redes pequeñas, ¿ok? Las VLAN, bueno, y estas redes locales suelen estar conectadas o sea, a un switcher, algo así, que es el que administra toda la red, pero todo está conectado físicamente entre sí, ¿ok? O sea, todo está en una sola red y de ahí se distribuye hacia la computadora uno, computadora 2, la computadora uno tal vez quiera hablar con la 5, pero todo está conectado mediante ese switcher, ¿ok? O sea, de cierta manera, para que lo entendamos bien, de cierta manera, físicamente están interconectadas entre sí, ¿ok? Ahora, la red virtual, o la VLAN, es una red que nos ayuda a optimizar las redes. ¿A qué voy con esto? Si vemos la imagen de en medio, tenemos como si fuera una red local de un lado y como si fuera otra red local de otro lado, pero entre ellas, entre los dos switches, está conectado un cable y dentro de ese switch o dentro de ese túnel, de ese cable, nosotros podemos dividir o segmentar la red. ¿A qué voy con esto? Si yo tengo una sola red para todo, en algún momento podrían los datos volverse locos o colisionar entre sí, chocar y pues tendríamos un retardo entre el tiempo de solicitud de información y el de regreso. Entonces, al nosotros hacer una red virtual dentro de la red local, podríamos dividir nuestras redes, una, por ejemplo, para audio y otra, por ejemplo, para control. Entonces, pues el audio podría estar trabajando, o sea, por ejemplo, las computadoras las que van en la parte de arriba de la imagen, pues probablemente trabajen solamente para Workbench. Entonces, todas esas están trabajando para inalámbricos, para ese tipo de cosas, y tal vez las otras dos que están abajo, bueno, las 4 que están abajo, esas estén trabajando únicamente para grabación, para audio, para todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son dos redes completamente diferentes, pero utilizan la misma infraestructura, ¿ok? Entonces, con eso nosotros podremos optimizar nuestros recursos sin tener que estar poniendo doble tirada de todo. Solamente tendremos que optimizar nuestra red, ¿ok? Y por último, la WLAN, que es la red local pero inalámbrica, pues es la que todos tenemos en nuestras casas. Seguramente todos nosotros estamos conectados a través de un Wi-Fi. Entonces es muy parecido a la red LAN, a la local que va por cableado, pero de modo inalámbrico, ¿no? Entonces en vez de tener un switch que nos conectemos de la computadora al switch, el switch a otra computadora tal vez, pues bueno, tenemos una computadora, dos, tres, cuatro, conectadas de manera inalámbrica al router y el router se va a encargar pues ahora sí que de coordinar todo, de administrar toda esa red y de darle la información correcta a cada computadora, ¿no? Si se dan cuenta, yo cuando escribo en una computadora, pues no le estoy duplicando la información a otra, ¿no? Por eso el router se encarga de administrar y de comunicar lo que necesita cada computadora en el momento preciso, ¿va? Ahora, aquí, ¿alguna pregunta? No veo que pregunte nadie, si no sigo. Los componentes de una red, ¿va? Los componentes de una red son tres, pero el primero y el más importante en algún momento es el medio físico de transmisión. ¿Cuál es el medio físico? Pues los cables, ¿no? Ya sabemos
nosotros podemos manejar cable UTP, CTP, FTP, con el cable RJ, digo, el conector RJ45, que es el que utilizamos para nuestros puertos de Ethernet. Eh, pero em, hay que saber bien los calibres. Acuérdense que igual, como cuando hablamos de RF, ¿no? O sea, si tú estás hablando de video, hablas de 75 ohms, si hablas de RF, son 50 ohms. Bueno, es muy parecido también este asunto del cable para la red. Si nosotros vamos a estar manejando puros datos así, pues puede ser un calibre, un Cat 5 a secas, y ya un Cat 5e, Cat 6, pues ya se quedan de sobra, ¿no? Un Cat 5 nos queda perfectamente bien para cuestiones de datos, ¿no? O sea, nada más datos, tal cual, y en específico datos de control como lo que es Workbench y demás. Pero cuando estamos hablando ya de audio digital, en específico Dante, por ejemplo, acuérdense que el Cat 5 no nos funciona, tendrá que ser Cat 5e, Cat 6. ¿Ok? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto porque si nosotros no lo tenemos bien claro, podríamos poner un cable del calibre que no es o de la categoría, ¿no? De la categoría que no corresponde y vamos a tener pérdidas y se nos va a estar cayendo la red y vamos a tener problemas. Entonces, lo primero que tenemos que ver, y eso en todo, o sea, cuando se hace una instalación eléctrica, cuando se pone lo de RF o cuando hacemos una red de datos, es saber qué vamos a manejar, qué vamos a transportar por ahí y qué categoría de cable vamos a utilizar y qué tipo de transmisión va a ser, ¿no? Después tenemos, como les mencionaba, los dispositivos que gestionan la red. Eso es el siguiente componente. Tenemos los hub, que ahorita hablamos de ellos. Tenemos los switchers, que hay switchers que generan PoE, que el PoE es, en pocas palabras, el Phantom Power para equipos de red. O sea, nosotros tenemos un cable, un micrófono normal, y tenemos uno de condensador. Entonces, para que funcione el de condensador, pues necesitamos prender el Phantom de la consola. Bueno, en las redes, pues existen también equipos así. Entonces, hay equipos como los ANI de Shure, que cuando tú lo conectas a la red y el switcher no genera PoE quiere decir Power over Ethernet, o sea, corriente sobre el cable de red, o sí, es power, corriente, pues, ¿no? Sobre el cable de red, si no lo genera, ese ANI, ese equipo, no va a funcionar. Entonces necesitamos un switch que genere PoE, ¿no? Entonces, hay varios, y hay de pocos puertos o de muchísimos puertos. Ahorita vamos a hablar un poquito más específico sobre switches. Y routers, acuérdense que ya trabajan en capa 3, son otro tipo de dispositivos, pero estos normalmente funcionan para conectar un dispositivo inalámbrico o para interconectar varias redes, ¿no? Y por último, los dispositivos que están hechos para utilizar la red, ¿no? Para hacer uso de la red. En este caso, puede ser nuestras computadoras, pueden ser los propios ANIs, que son los del lado derecho. Ahí tenemos el ANI 4-in, que es de 4 entradas y sale por Dante. Tenemos el ANI 4-out, que ese ANI es de 4 salidas, igual entra la señal por Dante. O tenemos el ANI 22. Ese ANI tiene 2 entradas de XLR, 2 salidas de XLR y tiene el puerto de entrada y salida de Dante, ¿no? O tenemos por el otro lado, del lado izquierdo, Axien Digital, que ya trae Dante integrado, o ULXD, que ya trae Dante integrado. Por aquí tengo una pregunta, me parece, déjenme ver qué es. Ok, un espectador anónimo, gracias. Este, y bueno, sigamos. ¿Hay alguna duda con esta parte de los componentes de una red? ¿Alguien que tenga alguna duda con esto? A la de una, a la de dos, a la de tres, no hay preguntas. Ah, ya hubo una. Por aquí hay alguna pregunta, algo en el chat, déjenme ver. Todo bien, perfecto. Sigamos entonces.
Dispositivos de gestión, ¿ok? Los hub, ya vimos ahí, por alguna razón se quedó trabado esto. Ahí está, los hub. Acuérdense que son tres: hub, switch y routers, ¿ok? Los hub se dedican a recibir datos que vienen de un dispositivo, o sea, por ejemplo, de una computadora, y lo que hace internamente, o sea, tenemos un switchercito que realmente se llama hub, y lo que hace es que lo que entra en un puerto se duplica en todos los demás, ¿ok? Entonces está todo el tiempo retransmitiendo la información, ¿ok? Copia los datos originales a todos sus puertos para que cualquier dispositivo pueda hacer uso de esa misma información. Espero que me dé a entender. Son dispositivos muy buenos, pero ya no son dispositivos que estén tanto en uso ahorita. ¿Quién los viene a reemplazar? Pues los switchers. Los switchers no son una copia, o sea, no son una copia en el sentido de la entrada y duplica o triplica o cuadruplica la salida en esa misma información, o la misma información, ¿no? Más bien dicho, lo que hace es que entra la información al switch y él se va a encargar de saber exactamente a quién se la tiene que enviar. ¿Por qué o cómo funcionaría esto? Veámoslo de esa manera. Un hub, vamos a suponer que nosotros queremos mandar, no sé, imagínense, veámoslo del mundo de audio, ¿no? Nosotros tenemos un micrófono y tenemos tres consolas conectadas al mismo hub, ¿ok? Si yo digo, esto es en palabras prácticas, así tal cual, ¿no? O sea, puedes hacer muchas cosas, no forzosamente funciona así, pero es un ejemplo. Si yo tuviera ese micrófono conectado al hub y hablo en ese micrófono, estaría llegando la información a las tres consolas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque lo que hace es retransmitir esa información. El switch no hace eso. El switch, como ya administra la red, ya sabe quién está solicitando información y todo, probablemente quien quiere nada más la información es la consola 1. Tal vez la 2 y la 3 no necesitan ese micrófono. Entonces, si yo hablo por un micrófono, va a entrar al switch y ese switch va a decir, oye, en esta red nada más está una consola, en las otras, en otra red están otras dos consolas, no les importa la información que tú estás mandando, solamente voy a mandar tu audio a la red correspondiente, que será la consola 1, ¿no? Entonces, por eso les pongo aquí que es, envía la información del dispositivo de origen y la envía al dispositivo de entrada. Entonces, eso nos ayuda a minimizar los errores causados por algo que se llama colisión de datos. Cuando hablamos de colisión de datos, hablamos de que entre los datos chocan entre sí porque cuando el hub manda una información, todos van a recibir, pero si en algún momento uno manda otra información, pueden chocar porque al final de cuentas es información compartida. El switch no, el switch sabe a quién va a mandar la información, entonces minimiza todo ese tipo de errores para que son causados por datos que chocan entre sí, ¿ok? Y operan en la capa de enlace y la capa o en la capa de red, que es lo que llamamos o conocemos como capa 2 y capa 3. Eso lo hemos oído mucho en Dante, que Dante trabaja en capa 2 y capa 3. Bueno, pues por eso se utilizan los switches para Dante, porque opera en capas o en los protocolos de transferencia de datos, según la OSI, que es la que tiene este protocolo, bueno, esta forma de transmisión, este, y con eso nosotros podemos tener nuestros paquetes mucho más seguros y no van a estar peleando entre sí por llegar antes a su destino, ¿no? Van a llegar cuando tienen que llegar. Y por último, tenemos los routers. Los routers, eh, la palabra que es ruteador, o sea, lo que hace un router en pocas palabras, es que busca y encuentra la mejor ruta para poder enviar la información entre un dispositivo y otro dispositivo. ¿Ok? Eh, por eso los routers son tan importantes para las redes inalámbricas de nuestros equipos y todo, porque ellos van a saber exactamente cómo administrar todo ese pedazo de espectro, todo ese ancho de banda, todo ese
espacio en donde se manejan los datos y ellos se van a encargar de que tu información llegue perfectamente al destino y va a buscar la forma más sencilla de hacerlo, ¿ok? Nosotros como personas podremos hacer mil cosas, ellos se van a encargar de hacerlo y suelen convivir con redes LAN y con redes inalámbricas. Muchas veces tienen dos redes, tienen la red local, si se han fijado en sus routers, en la parte de atrás tienen unos puertos de Ethernet que dicen LAN, ¿ok? Entonces en LAN ahí vas a conectar muchos equipos con una IP, en una red y podrías tener otros equipos conectados vía inalámbrica y está conviviendo con las dos redes, con la local y con la inalámbrica. Entonces, eso es más o menos cómo funciona un router. Ahora, tipos de switchers. Esta parte está bastante interesante porque nosotros cuando hablamos de switchers, pues hablamos de un aparatito como el que dice ahí desktop, pero hay demasiados tipos de switchers y cada uno de esos switchers funcionan para algo. Entonces, esta parte es importante porque así nosotros vamos a poder saber en las compañías de renta o para nuestras propias redes que creemos, vamos a poder seleccionar bien el switch. Eh, Esto, por ejemplo, en experiencia propia, pues en algún momento dije, cuando necesité en algún momento un switch, pues me compré uno pequeño y dije, pues esto me funciona, ¿no? Pero cuando ya quería aplicarlo para otro tipo de redes o para otro tipo de soluciones, pues ya ese switch no me daba, ¿no? Entonces ahí fue cuando dije, ¿cómo no le invertí un poquito más y me compré este de acá que podría funcionarme para varias cosas? Bueno, pues cada switch tiene su función en específica, ¿no? Entonces, vayamos de abajo hacia arriba para que veamos qué hacen y cómo funcionan cada uno de estos switches, ¿va? Tenemos en la parte de hasta abajo al usuario final, en este caso el usuario final pues, son nuestras computadoras, somos nosotros somos el usuario final, y estos se suelen conectar cuando son datos pequeños, datos básicos, una red tal cual casera, por así llamarlo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a trabajar solamente con puro Workbench, que es puro control y datos, pues no necesitamos más que un switcher del tipo desktop, ¿ok? No necesita mandar PoE, no necesita mandar o ser configurable así en extremo, o sea, normalmente generan un DHCP, hay unos que no, pero en general te asignan ya una IP, entonces ellos se encargan de administrar y el switch desktop, o sea, de la computadora, veamos lo que nos vamos a conectar a un switch desktop, estos tienen una configuración básica, ¿ok? Están hechos para redes pequeñas, como les decía, o domésticas, o para cuestiones de control de datos nada más, no necesitan gran cosa y no requieren configuración. Entonces, estos son los switches más básicos que puede haber y en estos switchers nosotros cuando vamos a dar un servicio, por ejemplo, de RF o algo, pues lo llevas en tu mochila, son pequeños, 4 puertos tal vez, varían de la cantidad de puertos, pero tú llegas, lo conectas y ya funciona, ¿no? No tienes que ponerte en configuraciones raras, ¿no? Esos suelen trabajar hay de más capacidad, pero suelen ser entre 10 y 100 megabits. O sea que ya en algún momento hablamos de Dante. Dante trabaja en una red de gigabit, o sea, o de 1000 bits. Entonces, en una red gigabit, no, este switch no nos funcionaría. Hay quien, y se lo digo porque ya lo hice y en un momento llega a funcionar, sí llega a funcionar, pero te estás arriesgando a que la red se te caiga, o que tengas pérdida, o que se te esté cortando y todo. Entonces, un switch de este tipo no es recomendable para Dante. Para datos sí, para Dante no, ¿ok? Entonces, hay que fijarnos mucho en esas especificaciones. 10 o 100 megabits no es recomendable para Dante. ¿Es recomendable para datos, control? Sí, ¿ok? Después tenemos
los perimetrales gestionables y los no gestionables. Estos se llaman perimetrales porque un switch troncal, que son los que están hasta arriba, son los que, ahorita les digo específicamente, pero son los que están administrando toda una red grande, ¿ok? Están ahora sí que en el corazón de la red, y a esos switch se les va a conectar los perimetrales, entonces quedan al perímetro, quedan alrededor, en cuanto a la topología de la red, está el troncal y alrededor están todos los perimetrales. En los perimetrales ahí se van a conectar nuestros dispositivos u otros switches, pero por eso son perimetrales, porque están alrededor del troncal, ¿ok? Entonces, eh, en los switches perimetrales no gestionables, hay uno que es gestionable y otro es no gestionable. Los switches ya con estas especificaciones suelen ser de 10, de 100 megabits o gigabit. ¿Ok? Entonces estos switches son los que nos va a servir para nuestras redes Dante, ¿correcto? También nos puede funcionar para la red de control, por supuesto que sí. Sería mucho desperdicio tener un switch de esta capacidad para solamente control, pero podríamos dividir la red, ¿no? Solamente que en los perimetrales no gestionables, los no gestionables, están construidos o están hechos para redes pequeñas, relativamente pequeñas, y te dan prestaciones de medio nivel, ¿no? De nivel medio. O sea, eso es lo que te proporciona normalmente un switch no gestionable. Y su configuración es muy similar a los switch desktop y no son configurables. O sea, estos ya están igual para ser puestos, solitos asignan el DHCP, solitos hacen todo lo que tienen que hacer, tú llegas, te conectas y funcionan. Entonces, en mi gusto, y lo voy a hacer en recomendaciones, bueno, yo me gusta más estos switch, porque ya te generan DHCP, no tienen que estar metiéndose a configuraciones de ningún tipo y funcionan sin ningún problema. Estos también ya tienen PoE, o sea, ya pueden generar Power over Ethernet, entonces ya puedes conectar un Showlink, por ejemplo, a esta misma red y ya podrías tener los ANIs también que trabajan por medio de red y tienes una red mucho más grande. Por eso, si se dan cuenta, no nada más son como para computadoras y datos, ya tienen muchas más prestaciones y en estos puede viajar Dante sin ni un solo problema. ¿Ok? Ahora, los switch perimetrales gestionables, los gestionables son o están pensados más que nada para redes de medio a grande escala, ¿ok? Y a estos también se les conecta directamente los dispositivos de usuario final, pero están pensados más para redes medianas y grandes. Acuérdense que los no gestionables son más o menos de pequeña, mediana, y los gestionables ya es mediana y alta, ¿no? O grande escala en cuanto a equipos que vayamos a poner. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya tienen características avanzadas de configuración. Esto ya pueden gestionar la red, o sea, tú puedes meter y gestionarla, dividir la red, hacer redes virtuales dentro de este switch, hacer muchas más cuestiones que no haces dentro de un switch no gestionable, ¿ok? Entonces, por eso se utilizan estos switches para redes medias y grandes. Y por último, vamos a ver los troncales. Los troncales los vemos rápidamente porque pues ya estos son para cuestiones muy grandes, o sea, para cuestiones de corporaciones, para campus, para cuestiones, no sé, un hospital, hoteles, todo eso necesitan un servidor troncal que es el que se va a encargar de administrar los switches perimetrales y de ahí bajar la información, ya sea a otros switches de desktop o a unos routers, y de ahí a nuestras computadoras, ¿no? Entonces, así es como viene dada la red y los switches, ¿no? Entonces, un switch troncal de prestación media, que es el que está del lado derecho, estos trabajan a 10, a 100 o a gigabit, o pueden utilizar redes de fibra óptica con 10 gigas, ¿sí? O sea, no de un giga, sino hasta 10 gigas. Entonces pueden trabajar con redes de fibra óptica también, ¿ok? Estos forman el núcleo, o sea, forman la parte medular de una red media
y estos tienen altas prestaciones y funciones avanzadas, ¿ok? De configuración de todo el equipo. Estos también tienen ya tienen más prestaciones como enrutar la señal de IP, o sea, darle una IP, ya sea DHCP, manual, automática, hay muchas formas de hacerlo, pero ya trabajan también en capa 3, no nada más se encargan de redes locales, sino ya se encargan de las redes, ¿ok? O sea, administra la red de la red, no nada más administra una red, sino ya administra muchas redes. Entonces trabaja en capa 3. También puede, obviamente, trabajar en capa 2, pero ya tiene cosas muy específicas para la capa 3. Acuérdense que la capa 1 es la física, la capa 2 es la de enlace de datos y la capa 3 es la de enlace de red, ¿no? La capa de red. Entonces tenemos estas características principales y pues en ruta, no es un router, pero sí enruta las señales en el nivel 3, ¿no? O sea, en la capa 3. Y por último tenemos el troncal de alta prestación, ¿ok? Esos de alta prestación también trabajan en 10, 100 y 1 gigabit, o sea, 10 megas, 100 megas, 1 gigabit o hasta 10 gigas por medio de fibra óptica. Pero estos están muy interesantes porque están además hechos para alto rendimiento, para que tengan una modularidad, una escalabilidad mucho mayor, porque si se dan cuenta, son unos chasis en donde se meten tarjetas de red y van como inserts, o sea, se meten, se insertan, entonces tú puedes tener 2, 3, 4 y si necesitas crecer la red, pues vas metiendo más tarjetas en los slots y vas haciendo crecer esta red. Estos switches ya son demasiado grandes, tú puedes meter 500 sin ningún problema en una red, o sea, es una cosa impresionante. Y como les decía, son para uso corporativo o para cuestiones campus, hospitales, eh, cuestiones de gobierno grandes, o sea, todo ese tipo pues sí, de aplicaciones, ¿no? Esos trabajan en capa 2, 3 y 4, y bueno, tienen ya una conmutación, una direccionabilidad, o sea, pueden estar cambiándose entre capa 2, 3 sin ningún problema, o sea, de manera avanzada, enrutan y gestionan las redes capa 2, 3 y 4, y bueno, algo muy interesante, todos los demás switches trabajan con algo que le llaman o le llamamos enrutamiento o la famosa IP versión 4, que es la que normalmente nosotros conocemos, ¿no? 192, 168, 01, ¿no? Eso es un enrutamiento en versión 4, pero estos troncales de alta prestación ya tienen enrutamiento para la IP versión 6. Funciona con otras leyes muy diferentes a la versión 4 y es un tema súper complicado, pero pues precisamente sirve para poder tener más y más y más y más IPs y que pues, prácticamente sean ilimitadas, ¿no? Entonces, esta es una de las características principales en un switch troncal de alta prestación. Ahora, rápidamente, como siempre ya vi que me estoy acabando el tiempo, pero bueno, rápido, ¿qué es el direccionamiento IP en DHCP? DHCP quiere decir host, el host es el nombre del dispositivo, así es como se le llama. Entonces es una configuración dinámica o es un protocolo de configuraciones dinámicas de los nombres de los dispositivos. Los nombres de los dispositivos en redes pues, son esos 192, 168, 01, ¿ok? Ese es el nombre o ese es el host, el nombre del dispositivo. Entonces lo hace de manera dinámica. ¿Ok? Ese es un protocolo basado en cliente-servidor. ¿Por qué en cliente-servidor? Porque una computadora que se conecta a un switch que genere DHCP le va a estar pidiendo al servidor, el propio switch va a tener una tabla de muchos IPs que se pueden utilizar. Entonces, la computadora se va a conectar y le va a decir, oye, ¿tienes un IP que me puedas dar, por favor? Y entonces el switch le va a contestar, sí, yo tengo una IP, te la doy, ok, sí, perfecto, dame una, ok, te la doy y ahí es precisamente cuando le da la IP y le asigna la IP. Por eso siempre sugerimos tener un switch que genere DHCP, porque con eso
el switch se va a encargar de darle nombres a todos los dispositivos y cuando un dispositivo se vaya de la red, le va a guardar su IP por cierto tiempo. Si no se conecta, esa IP la va a detectar como que ya no está en uso y si yo conecto otro dispositivo, se la va a dar. Entonces está administrando y optimiza la red. ¿Ok? Y algo que tienen es que da las IPs por cierto tiempo, normalmente 24 horas y a las otras 24 horas vuelve a ver si esos dispositivos están conectados. Si no están conectados, jala y vuelve a tomar esas IP. Si están conectados, pues les vuelve a renovar la IP, se les vuelve a dejar y siguen trabajando con la misma IP. Entonces, es algo muy interesante cómo funcionan estos switch. DHCP es la evolución, por así llamarlo, no por así llamarlo, es la evolución de algo que le llaman boot TP, TB, algo así, o BP. Es lo que conocemos como direccionamiento automático, ahorita vamos a verlo, ¿no? Pero DHCP es la evolución de ese tipo de aplicaciones. Aquí les pongo que es un servidor, o sea, un pequeño servidor, el switch, que tiene las IPs y él es el que va a estarlas dando. Y esto nos va a ayudar a que pues, no se nos acaben las IPs y también reduce los errores que nosotros luego generamos cuando queremos agregar una IP manual. Si nosotros no somos expertos en redes, muchas veces queremos meterle mano, le metemos mano a los equipos, le ponemos IPs y movemos algo que ahora ya no sabemos ni qué hicimos y pues por alguna razón no funciona. Entonces, un equipo de este tipo con esas características nos va a evitar esos problemas, entonces nos conectamos y la red va a funcionar. Entonces, esa es algo que sí les recomiendo mucho, ¿no? La IP automática, como se los pongo aquí en este ejemplo, lo que hace es que asigna una IP, una IP a un dispositivo que la requiera por primera vez. Algo bueno que tiene esto es que no tiene un límite de tiempo de uso. La de DHCP después de cierto tiempo, hace un refresh y ve si las IP están siendo utilizadas, ¿no? Y las vuelve a asignar o no, ¿ok? Estas no, estas le deja la IP fija, por así decirlo, por cierto tiempo o por un tiempo que no tiene límite al dispositivo. Entonces, esto ayuda a que el dispositivo siempre tenga algo. Nuestros equipos suelen conocer la red, ya saben a qué red pertenecen y lo único que hacen es buscar entre sí si alguien se llama de la misma manera. Entonces el primero que entre a la red toma un nombre, el segundo que entra a la red ve que un nombre es ocupado, entonces toma otro nombre y el tercero toma otro nombre. Entonces empiezan a tomar nombres dentro de una red que es obviamente local, ¿no? Entonces, así es como funciona básicamente los equipos de Shure. Nosotros, si nos damos cuenta, cuando ponemos IP automática, todos vienen con una red y lo único que cambia son los números del final. ¿Por qué? Porque los primeros números son la red y los otros son el nombre del dispositivo. Este es un ejemplo de una red de direccionamiento automático. Si se dan de cuenta, del lado izquierdo tenemos que la computadora está con el IP automático, o sea, la propia computadora va a generar un nombre basado en una red, y lo pone en la red y todos se van a conectar a esa misma red, ¿ok? No la va a gestionar tal cual, pero sí van a poder convivir en la misma red. Entonces ponemos ahí IP automática y si podemos ver aquí tenemos abierto el Dante Controller, que es la red de Dante, y tenemos abierto el Workbench, que es la red de control. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, en las preferencias que están abajo o en medio abajo, tenemos la red de la computadora. O sea, no la podemos ver porque la genera automático, pero aquí en esta ventana podemos ver el nombre de la computadora. Los primeros números, los primeros dos números pertenecen al nombre de la red. Esos no van a cambiar nunca, porque así se llama la red. Se llama 169.254. Así es como se llama la red.
¿ok? Eso no va a cambiar. Y mi computadora tomó el nombre 35.6. Si lo vemos en Dante Controller, cuando vemos la parte que dice Pravda secas, ahí dice 169.255.35.6. Se dan cuenta, es la misma red. ¿Por qué? Porque está detectando que esa es la computadora. Es la red interna de mi computadora. ¿Ok? Así es como se llama mi computadora. Mi computadora está dentro de una red y su nombre es 35.6. Así se llama mi computadora. Entonces, eso lo voy a detectar en Dante y lo voy a detectar en Workbench también. ¿Ok? Ahora, acuérdense que Dante viaja en otra red. En otra red, a pesar de que sea el mismo dispositivo en un Axient digital, por ejemplo, que es lo que yo tengo conectado aquí, bueno, yo tengo mi dispositivo y tengo la red Dante. Entonces, en el IP de Dante está en la misma red que se llama 169.254. Ese es el nombre de la red, ya no lo repito, así se llama la red. Entonces, la tarjeta Dante, que dentro del equipo es una Brooklyn 2, esa tarjeta Dante se llama, tiene por nombre 244.134. Así se llama, ¿ok? Entonces esa tarjeta tiene ese nombre y va a convivir en la misma red. Y el propio Axient también en la parte de atrás, en los puertos de red, la red de control también va a vivir en la misma red, en la 169.254, pero está tomando otro nombre. La parte de control, la parte de Workbench, tiene el nombre o tiene por nombre la red de control 123.36. Así es como se llama esa red. Entonces, pero todo esto fue generado automáticamente con el direccionamiento IP automático, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Revisar que todos nuestros equipos estén de manera automática, la computadora esté de manera automática y conectamos y vamos a estar funcionando. Si hay un switch de por medio, el switch va a generar el DHCP va a generar las direcciones IP tanto para mi computadora como para la red Dante y para la red de control. Entonces, esta forma de trabajar, por eso vienen en default los equipos así, porque es la más sencilla, ¿ok? Ahora, ¿qué es el direccionamiento manual? Ya sabemos que tenemos automático o tenemos manual, y bueno, vamos a ver qué es. Es algo un poquito tardado, un poquito clavado, pero está la verdad muy bonito ya cuando lo entendemos de forma general, ¿no? El IP manual, acuérdense que hablamos, ya les dije que la IP versión 4 es la que trabaja de esta manera y es como funciona normalmente en nuestras computadoras y las redes en general pequeñas, las muy grandes es versión 6, no vamos a hablar de ella, pero la IP en versión 4 está formado por bloques de 32 bits. Esos bloques de 32 bits los dividen en 4 bytes. Ajá, acuérdense que un byte corresponde a 8 bits, 8 números, unos y ceros, entonces ya sea que lo veamos 8 bits o un byte, entonces lo dividen en 4 bytes, ¿ok? Y cada byte, que son 8 bits, esos los vamos a traducir de manera decimal, digo, de binaria, de numeración binaria a numeración decimal. Entonces, cuando hacemos eso, ahí es cuando aparece ese 192, 168, 0 y 1, o el número que sea, ¿no? Dentro del rango 255, 255. Por eso las famosas máscaras de subred son 255 al final o 0 al principio, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo es cómo funciona una red manual y qué es. Entonces, cuando nosotros movamos numeritos de 192, 168, 0, 1, 2, 3, 4, lo único que estamos haciendo es agregar o cambiar de posición los unos y ceros dentro del bloque de 32 bits. ¿Ok? Ahora, en esta red manual, dependiendo, ya vimos que lo dividen en 4 octetos, de un byte cada octeto, o sea, de los 4, cada uno son 8, 8 bytes, ¿ok? Entonces, dependiendo del primer octeto, o sea, del primero que tenemos al principio, del 0, 128, 192, así, del primero, corresponde a una cosa que le llaman clases de redes. Entonces,
esta parte es muy interesante. Las clases de redes nos van a decir los rangos, van de un rango a otro y nos van a decir para qué están hechas esas redes. Una red clase A es una red que va desde el número cero, o sea, nada más vean la parte gris del lado de la izquierda, y van a ir del lado del número cero hasta el 127, no más allá. Del cero al 127, ese es el rango. Y ese rango del cero al 127 nos va a decir el nombre de la red, ¿ok? O sea, la red puede llamarse 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 127. ¿Ok? Y ese es el nombre de la red, así se llama. Los otros tres numeritos, el 0.0.0, son los nombres de los dispositivos. O sea, tú puedes meter muchísimos dispositivos dentro de una red que se llame del 0 al 127. O sea, puedes tener un dispositivo que sea 001, otro 002, 003, hasta el 00255, y después podrás tener 001, digo 010, 020, 030, así, y tener una cantidad inmensa de dispositivos. Por eso la clase A está utilizada para redes muy grandes, ¿ok? Porque tú tienes muchos equipos. Una clase B, si se dan cuenta, la parte gris ya corresponde al primer número y al segundo. Entonces, el identificador de la red o el nombre de la red va a estar dado por dos octetos, no por uno, sino por dos. ¿Ok? Y los otros dos octetos, que es el 0 y el otro 0, corresponden a los nombres de los dispositivos, o sea, al IP, o al nombre, el host le llaman, de cada dispositivo. O sea, puedes meter menos. ¿Ok? Entonces, por eso estas redes están hechas para lugares o para redes medias. Y para pequeñas redes o para redes pequeñas, que digo, estamos hablando de cosas grandes, pero de todas maneras, dentro de redes está considerado pequeño, está la clase C. La clase C va desde el 192 hasta el 223. Entonces, estamos muy acostumbrados, no sé si se acuerden, en consolas luego está 192, 168, 01. Bueno, pues nos está indicando que es una red clase C, que la red se va a llamar en este caso 192.0.0, y el 1 que queda es el nombre del dispositivo de la consola. Entonces, 1 es una consola, 192.0.0.2 es un micrófono, 192.0.0.3 es otro micrófono, y así sucesivamente. Entonces, este tipo de redes está hecha para redes pequeñas y normalmente suelen ser muy utilizadas para nuestras redes de audio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son más pequeñas, ¿no? Pueden ser medianas o pequeñas, pero esas son las características principales de la clase B y de la clase C, ¿ok? Existe la clase D, la clase E, de esas no vamos a entrar, y de hecho ya me pasé de tiempo. Y están utilizadas para pruebas o para cuestiones de multicast, son otra cosa, se las pongo para que las conozca, pero no son cuestiones de estudio así tal cual, ¿no? Y para ir un poquito más rápido en esto, cuando tenemos este rollo de las IP manuales, pues necesitamos una cosa que le llamas máscara de subred, ¿no? Que también está determinada por bloques de 32 bits, también está dividida en octetos, pero básicamente cuando tú tienes un 255, esos quiere decir que pertenecen, o sea que son datos que van a pertenecer a la red, a la subred más bien dicho. Y todos los que vean con cero, quiere decir que pertenecen al host. Al host es el nombre del dispositivo. Entonces, veamos el ejemplo, el número 1, tienes 199, 46, 36, 200. Eso nos está diciendo que es una red clase C, nos está diciendo que es clase C. ¿Por qué? Porque los tres primeros octetos pertenecen al nombre de la red, o sea, esa red que están viendo ahí se llama, su nombre es 199, 46, 36. Y tú puedes meter ahí muchos equipos, desde el equipo número 1 hasta el equipo número 255. ¿Ok? Por eso, si se dan cuenta, en la parte en donde dice máscara por defecto, ahí viene un 0. O sea, quiere decir que esto está disponible para todos. Si está en 255, quiere decir que todos los bits están activados, entonces ahí no puedes, no, ya está ocupado por algo. El 0 quiere decir que está vacío y que tú puedes hacer uso de.
Entonces, ahí estás utilizando ese espacio para nombrar los dispositivos. Y aquí, por último, les estoy poniendo unas cuestiones de funcionamiento en una red manual. Aquí, si se dan cuenta, en la red manual tenemos una IP que le asigné a la red, que es 222.1.1. O sea, mi computadora se llama punto .1, ¿ok? La red, toda la red se llama 222.1.1. Así se llama la red. Y mi computadora se llama 1. Así se llama. Ahí podemos ver en esta red, acuérdense, arriba está Dante y abajo, bueno, Dante Controller y abajo está Workbench. Entonces, nosotros podemos ver que el Dante Controller y Workbench me están reconociendo la misma computadora, el mismo IP para las dos redes. Y tengo mi red Dante, mi red Dante, que se llama número 4, vive dentro de la red 222.1.1, pero se llama número 4. ¿Ok? Mi computador se llama número 1, la red Dante se llama número 4. En la parte de control, el ULXD se llama punto 2 y el Axient se llama punto 3. O sea, toda la parte de control de Axient se llama punto 3. Y ahí podemos ver como en el Dante Controller arriba está en un circulito, dice Pravda Axient-1, entonces me está reconociendo el Dante del Axient, y también en la parte de abajo ahí podemos ver cómo está el Workbench en verde, o sea que está conectado en red y puedo hacer uso de todo. Pero aquí, ojo, aquí está Dante y está Control en la misma red, ¿ok? Nosotros podemos hacer redes independientes. Aquí, como yo no tengo un switch, pues lo estoy haciendo de tal manera para que vean cómo detecta uno y detecta otra red, ¿no? Una vez más, aquí tenemos la red manual, pero es igual, mi computadora se llama punto 1. Si se dan cuenta, en el Workbench está el punto 1 reconocido, inclusive en Dante Controller está reconocido el punto 1, que es mi computadora, pero la red Dante se llama punto 66 y la red de control se llama punto 3, punto 2 y punto 3, ¿ok? Pero si se dan cuenta, en Dante Controller ya no me reconoce, no me está reconociendo la parte del parcheo, la parte de el audio del Axient. ¿Por qué? Porque aquí yo a propósito me dividí esta red, si se dan cuenta, en el 255.192, no es un cero. ¿Se acuerdan que cuando les dije que era cero, podías tomar cualquier número? Aquí estoy subdividiendo a la red en varias redes, en tres redes diferentes. Entonces, la primera red, la primer red va desde el número punto 1 hasta el punto 62. La segunda red va desde el 65 hasta el 126 y la tercera red va desde el 129 hasta el 190. ¿Ok? Entonces aquí a propósito lo hice para que vean cómo podemos ir optimizando con IPs muy sencillos, podemos estar haciendo varias redes. ¿Para qué me serviría esto? Para tener una red, digo, todo esto tendría que tener un switch y podría funcionar mejor. Aquí en casa no lo tengo, pero yo podría tener una red específica para control, computadoras que solamente se dediquen a Workbench y otras computadoras que se dediquen a grabación, y ya tendría yo separado mi red. Por ejemplo, yo tendría Axient, que tiene dos redes. Una red va solamente para las computadoras con los IPs que tengo ahorita, así como ven, y no me va a estar reconociendo la parte de Dante, o esta otra u otras computadoras con estos otros parámetros, en donde yo podría estar solamente viendo Dante. Ahí, si se dan cuenta, ya me reconoce la parte del Axient, pero si se dan cuenta, en la parte, a pesar de que me lo está reconociendo, no están conectados las computadoras. Ahí se ve el Workbench, que están en grises, porque a pesar de que viven en la misma red, está subdividido, o sea, tiene subredes, y ese tubito lo tengo dividido para varias redes. Entonces, eso podría servirnos para tener una red de control, una red de Dante primario y otra red de Dante secundario. Y con eso nosotros vamos a asegurar sí o sí que los datos van a fluir sin ningún problema y no va a haber colisión entre ellos. Entonces,
Así es como lo tendríamos nosotros cuando tenemos una red en switch. Tenemos los 4 puertos, nada más funciona el puerto de control y el puerto de Dante primario, y tenemos en control 192, 168, 1.2 y en el de Dante el punto 3. Por ejemplo, esto ya en modo automático. Y cuando tenemos split redundant, tenemos uno de control que tiene una IP y tenemos los otros que son solamente para Dante. Entonces aquí podría estar en una red que es la de 66 y en otra que sea la 192 utilizando la misma máscara de subred, ¿no? Ahí vamos a nada más a subdividir la red. Y por último, la parte en donde nosotros le ponemos nombres. Acuérdense que es muy importante tener nuestros dispositivos con su nombre para que nosotros los podemos reconocer. Tenemos 3 formas de ponerle nombre. Una es como nosotros queramos, que es la opción 1, y así nosotros los reconocemos. La opción 2 es secuencial, o sea que del primero nos pone receptor 01, receptor 02, 03, 04, o sea, va en secuencia, o el modo Yamaha, que es para consolas Yamaha, que haces como lo piden para que haya conexión entre los dispositivos de Shure y esas consolas. Entonces, eh, la consola la ve o usa el mismo protocolo que utiliza para los ríos y por eso pone Yamaha 001, 002, 003 y así, ¿no? Esto es para poder tener control con nuestras consolas, en nuestras consolas poder mover esos dispositivos. Así es que por último, recomendaciones. Recomendaciones. Utilizar un switch sin gestión para facilitar la configuración de la red. Estos switch de desktop, que ahí lo escribí re mal, está hecha para la parte de control de datos, nada más, no Dante. Si nosotros queremos utilizar redes de audio digital, redes de Dante en específico, necesitamos un switch que sea gigabit, o sea, ustedes en especificaciones van a ver 10, 100, o 1000, que sea 1000. Yo les recomiendo no gestionables para no meterse en cuestiones de configuración. Puede ser gestionable si ya sabemos más, si estamos más metidos en las redes. Utilizar DHCP en redes pequeñas, medias. Ahí podemos utilizar DHCP, nos va a facilitar la vida y vamos a poder trabajar de manera más rápida sin tener que estar asignando IPs y todo. Utilizar IPs de manera manual, siempre y cuando nosotros vayamos a una red media, una grande, o vayamos a hacer ya redes en específico solamente para audio, ¿no? Si no, trabajar de HCP sería lo más recomendable. Si vamos a hacer ya cuestiones más clavadas, más específicas, una instalación fija, algo por el estilo, nosotros podemos trabajar con redes manuales. Siempre tener anotado el nombre de todos los dispositivos, todos los hubs, todas las redes, subredes, para que no nos confundamos después y luego no dupliquemos IPs. Acuérdense que la IP duplicada nunca va a funcionar. Y por último, dividir las redes de datos o en datos de control y en redes de audio para evitar que choquen entre sí. Esto obviamente tendríamos que tener una red para control de Workbench, por ejemplo, para toda la parte de control, y su computadora que maneje que esté en esa red, otra computadora y otras 2 redes, una para Dante primario y otra Dante secundario, y así entre ellas no va a haber nunca un cruce de información, ¿no? A pesar de que está hecho Dante para que no haya ese tipo de cruces, con esto nosotros podríamos asegurar que cada carretera lleve su propio carro, ¿no? Entonces, así es como podría funcionar esto. Y bueno, espero que les haya servido este webinar. Aquí, me están poniendo que me veo bien sin barba, yo me siento súper chistoso. Esas están en preguntas y respuestas. A ver si hay alguna otra pregunta por acá. Parece que no hay preguntas. Vamos a ver quién más quedó. No, pues Pedro, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Francisco Mejía, es un gusto, en serio, un gusto que estén aquí. Les agradezco una vez más. eh, pues les vuelvo a agradecer. Vamos a ver quién quedó. Sergio Rojas, ni siquiera te había visto, mano. Muchas gracias por estar aquí. Te mando un gran abrazo. Y pues me voy despidiendo. Miguel Díaz, Miguelito, te mando un abrazote. Muchas gracias
por estar aquí en esta plática. Lore, muchísimas gracias por estar aquí también. Kiki, un abrazote, gracias por estar aquí también. Jorge Flores, Aldair, Gustavo Díaz, Gerardo Macías, Francisco Mejía, o sea, todos, 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 muchas gracias por estar aquí. Si no hay preguntas, pues me voy despidiendo. A todos les mando un gran abrazo. Déjenme ver si aquí algo apareció en el chat. Amigo, ¿es posible que envíes el webinar? Sí, el webinar, mira, yo lo subo a mi Facebook en un momento, pero de todas maneras en la página en el YouTube de Shure México va a aparecer en algún momento, no sé exactamente cuándo, yo te mentiría si te digo una fecha, pero esto yo también lo subo a mi página personal de Facebook y de ahí lo comparto. Entonces, en estos días lo estaré subiendo para que lo puedas ver. Si necesitas algo, escríbeme, ahí están mis datos, mi Facebook, mi WhatsApp, mi correo. Si necesitan algo, con gusto les contesto. Tienen alguna duda, luego salen a la mera hora. Entonces, pues ahí les recomiendo que le den otra ojeada a todo esto, ¿va? Y sin más por el momento, pues una vez más les agradezco estar aquí. Estén pendientes de los próximos webinars. El siguiente martes vamos a estar Gustavo Zarco, Manuel Tapia y yo platicando sobre Workbench nuevamente. Esa ya va a ser la parte 3 y la última. Entonces, pues los invito a que vean este webinar, esta plática, para los que se quedaron en la plática anterior y nos iban siguiendo ahí por la compu. Bueno, pues vamos a terminar esto. Vamos a seguir viendo dudas que les surjan y bueno, pues ahora sí que vamos a estar trabajando igual. Chequen por ahí con vendedores de representaciones de audio o con la gente de business, desarrollo de negocios de Shure México, toda la parte de los webinars privados para que también se inscriban y pues bueno, si tienen dudas de otros temas, ya sea que los tengamos en lista o los vamos desarrollando para que ustedes puedan tener más, pues más herramientas, ¿no? Ahora que regresemos. Les mando un abrazo. Cuídense, recuérdense que cuidando nosotros mismos, cuidamos a los demás. Si no es necesario salir, pues no salgan. Y bueno, pues un abrazote a todos y espero que les vaya muy bien. Terminamos esta plática, nos vemos pronto. Un abrazo a todos.